micrófono abierto, rostros sinceros, sueños perdidos y otros certeros. De lo cotidiano a lo inesperado, cada palabra un mundo contado. Entrevistas urbanas aquí en acción, con ecos multimedios la conexión. Ritmos del barrio, pasión y razón, aquí se vive la conversación. Bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas Urbanas. Bueno, en esta edición tenemos a una mujer invitada, también profe. La vez pasada estuvimos ya a un profe, pero que también ocupa dentro de la sociedad de Canals un rol importante, como es estar dentro del Consejo Deliberante. Pero antes de llegar a esto, de las funciones que cumplís hoy en la sociedad, siendo profesora y de estando dentro del Consejo Deliberante, Araceli, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Hola Fer, buenas noches a todos los que se encuentran del otro lado. Bien, bueno, decía que antes de llegar a este punto en que estás en esta actualidad que vivís, queríamos conocerte un poco más. Si bien, bueno, por ahí quienes han estado un poquito más ligados a la política te conocen desde chica, porque venís trabajando en la política desde muy jovencita. Otros quizás todavía no sepan cómo has llegado al momento de ocupar una banca en el consejo o ser profesora, ¿no? Uh-huh. Que son roles importantes dentro de una sociedad. Una porque educa a la próxima uh-huh. generación, y la otra porque es de donde salen las leyes que nos van a legislar, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, Araceli, empezamos un poquito por el comienzo, como les digo a todos. Contanos, ¿naciste en Canals? Nací en Canals, en el hospital. Nací un 1 de septiembre, así que me falta muy poquito para cumplir años. Un 1 de septiembre de 1992, así que tengo 32 años. 32 años, sí. Así que mira, no sabíamos si no lo hacíamos el 1 de septiembre el programa. De festejo. Claro. Ahora, contanos un poquito, tu papá, tu mamá, como para que sepan de qué orígenes venís un poquito. ¿A qué se dedicaba tu papá? ¿A qué se dedica tu mamá? Bueno, como sabés, como te he contado, yo trabajo en pueblos vecinos y es como que siempre eso. ¿De quién sos hija? De Luisito González, que trabajaba en Lomurúa, ¿no? Es como, era el más conocido de mi familia, si se quiere. Bueno, mi papá siempre se dedicó a ser carnicero ya desde muy jovencito, que trabajaba para don Raúl Murúa, que siempre decimos con mi hermano que es como nuestro abuelo. No hemos conocido a nuestros abuelos biológicos y para nosotros lo era. Así que estuvo toda su vida trabajando ahí como carnicero. Desde jovencito vendía achuras en el Breque, hay varias historias sobre eso. Y mi mamá siempre trabajó, los dos muy trabajadores. Mi mamá siempre se dedicó a realizar tareas domésticas en varias casas. Hasta el día de hoy incluso, después de jubilada lo sigue haciendo, así que bueno, no se puede despegar, yo le digo. En su momento trabajó como portera en la guardería, como portera acá en el Fray Mamerto, en un periodo más corto, así que siempre los dos han estado trabajando mucho y siempre es como que nos han inculcado tanto a mi hermano como a mí esto de estudien, que es lo único que nosotros le podemos dejar. Así que bueno, es como que siempre tuvimos, ¿viste? Esa imposición, pero para bien, de tenés que estudiar. Claro. Así que Las personas por ahí, trabajadoras, humildes, siempre quieren que sus hijos estudien porque es la herencia que, como decían ellos, le pueden dejar. Sí, obvio. Uh-huh. Bueno, y la verdad que a través de los años hemos compartido también esto de formar parte de la carnicería, por cuestiones familiares. Cuando mi papá se enfermó, primero cuando mi papá pasó a tener la carnicería el local fue un trabajo familiar, un trabajo de los 4, y después cuando se enfermó, ahí nos hicimos cargo con mi hermano, momentáneamente por supuesto, así que yo me acuerdo que salía de la escuela, daba mis horas y después me iba a ayudar a la caja, mientras que mi tío y mi hermano se ocupaban de la parte de los cortes y de la atención en sí al público, así que hemos formado parte. Se extraña eso muchísimo. Se extraña, yo siempre digo que se extraña mucho el barrio, también desde el punto de vista económico, porque también siempre cuento y siempre le digo a mis amigos, le digo, no la típica frase de no sabés hasta que no lo tenés más,
Porque cuando teníamos la carnicería era como muy fácil, che, tráete un asadito, tráete algo. Era eso, no te das cuenta, incluso me fue muy raro, también para mi mamá lo fue, salir a comprar carne, ¿viste? Por primera vez. Bueno, hemos compartido toda una vida en el negocio, así que nada, se extraña mucho eso, se extraña mucho el barrio. ¿Sabés de corte de carne? ¿Te los conoces o aprendiste algo de eso o no? Viste, yo siempre estaba en la caja o, por ejemplo, nunca estuve cortando, pero sí manipulaba la carne, sabía lo que era. Claro, por eso aprendés. Sí, de observadora, digamos, nada más, pero no es que nunca me puse a cortar, no, eso no. Pero identificás una buena carne. Sí. Mi mamá, bueno, se ha hecho un poco más experta. En esas cosas. Sí. Che, Araceli, bueno, nosotros te conocimos viviendo en la esquina. ¿Siempre vivieron ahí? Toda la vida, siempre vivimos en la misma esquina, enfrente del Fray, enfrente de Pocholo. Siempre hemos tenido los mismos vecinos, siempre hemos compartido el mismo barrio. Y ahora ya va a ser un año que me mudé, que después de 4 años y medio terminé mi casita, así que, pero no me fui muy lejos porque me fui a 2 casas de mi mamá, así que no cambié. Sí, viví en el barrio. No cambié los vecinos, no cambié el barrio, así que sigo ahí en la misma calle. En la misma calle. Sí. Bien, ¿los estudios dónde los comenzaste, Ara? En realidad hice desde jardín hasta 6º año en el Belisario y después el profesorado lo hice acá en Canals también, así que nunca me he ido del pueblo. En realidad, cuando terminé la secundaria, yo me quise ir, me dieron la posibilidad de irme, me fui a Villa María, pero estuve nada, porque era muy de... Siempre fuimos como los 4 muy unidos. Nunca había nunca había sentido lo que era la independencia. Convengamos que también al día de hoy, creo que ningún chico, muy poquitos son los que saben qué van a hacer, qué quieren hacer. La verdad yo no tenía mucha idea, yo sí sabía que quería enseñar y me fui a Villa María, a la Escuela de Bellas Artes, porque es algo que me apasiona, me encanta desde que tengo uso de razón, el dibujo, la pintura. Así que me había ido a hacer el profesorado en Bellas Artes, en pintura, grabado, escultura. Duré nada porque no quería vivir sola, porque era muy papera, muy mamera, entonces no, me volví. Ahí no perdí el año, me anoté en el profesorado de historia. Y bueno, me enamoré de historia al final del primer año de la carrera y acá estoy. Uh-huh. Bueno, en ese recorrido que tuviste en el Belisario Roldán, maestras, profesoras que te hayan marcado, que recordás, con las que... Porque uno, por ahí cuando hablamos de esto, la mayoría dice, yo me acuerdo de todas mis maestras, yo no, pero bueno, yo tengo mala memoria, pero la mayoría dice, yo me acuerdo de todas las maestras, y por ahí uno se acuerda de todas las maestras, de todos los profesores, pero por ahí, ¿cuáles fueron las que te marcaron? Y yo me acuerdo mucho, Piti Vega, por ejemplo, en el jardincito, y después en la primaria me acuerdo de Cristina Uliana, de Susana Zawaski, de Nora Miñaco. Me acuerdo de todas mis señas, de Carmen González. Me acuerdo de todas mis señas, pero creo que las recuerdo a ellas desde el amor, ¿viste? Y bueno, y en la secundaria un montón. Incluso gente que hoy en día pasó a ser mi compañera de trabajo. Ah, claro, y sí, tiene esas cosas. Que hay algunas que todavía están, que ya son mucho más grandes, nos llevamos mucho de diferencia, pero la verdad es que... Bueno, y en la secundaria recuerdo, por ejemplo, a Estela Pereira, que hoy en día es directora del mismo Belisario. Después, por ejemplo, en Ciudadanía yo tenía a Estelita Nussbaum, por ejemplo, me acuerdo que me encantaba, ¿viste? Eran esas materias que me gustaban mucho. Historia, Lila, que la adoraba. Mari Rojo, bueno, en fin, son muchas las que me marcaron. Lo único que me costaba era química, no me gustaba tanto lengua, me apasiona leer, pero no me gustaba, ¿viste? Todo el análisis y todo eso. Pero las recuerdo porque, nada, siempre me llevé muy, muy bien. Y las recuerdo, ya te digo, desde el amor, desde la cercanía que uno tiene, ¿no? Y siempre cuando uno habla con otros colegas de las ciudades, ahí ves qué tan diferente es tu laburo en un pueblo a una ciudad, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuáles son esas diferencias? Creo que la cercanía con los estudiantes, que uno puede conocer mejor sus realidades, y ahí
A ver, desde el vamos que tenés que ser empático como vos, como docente, ¿no? Pero ya conociendo sus realidades, creo que esa empatía se agranda aún más, ¿no? Ellos te conocen, ellos saben qué haces y qué no haces, que bueno, eso también, viste, es de pueblo, ¿no? Te marca un poquito también el... Sí, pero creo que eso es lo que ayuda, ¿viste? También esto de que no tenemos largas distancias, entonces, qué sé yo, nos ayudamos en algún otro proyecto, bueno, son menos complicados los horarios, si se quiere, entonces, bueno, me parece que es muy diferente el trabajo, ¿no? Esto de los compañeros, ¿tuviste siempre los mismos compañeros o fue cambiando a medida que fueron pasando los... o hay cierto grupo de compañeritos que se conserva hasta el día de hoy, compañeritos, digo yo, ya deben ser Sí. todos grandes, ¿no? Pero Bueno, vos sabés que tengo varios de mis amigos que hemos ido desde jardín a sexto año. Qué sé yo, por ejemplo, recuerdo a Seba Espejo, Mati Espejo, Fede Chasner, ¿viste? Gente que uno ha compartido toda la vida y que hoy en día seguimos del mismo grupo. Y después he cambiado los amigos en tercero o cuarto año, ¿viste? Que ahí nos dividimos en la orientación y bueno, así hasta el día de hoy seguimos siendo amigos. Lo que a mí me sucede, por ejemplo, es que yo me recibí muy joven del profesorado, digo, entonces también tengo amigos de edades varias, porque uno recorre instituciones y hay gente grande a punto de jubilarse, hay gente que ya se ha jubilado y uno se sigue hablando y genera una relación de amistad, entonces bueno, es como, son varias las edades que, que encuentro en mi grupo de amigos. por ahí cuando hablamos con otras personas, hay quienes conservan un grupo, un núcleo de amigos con los que todavía se junta a comer asados. Bueno, nosotros, en mi caso particular, una vez al año nos solemos juntar con todos los chicos que vienen afuera, vienen una vez al año a Canales y sabemos juntarnos y nos sabemos reunir a charlar un rato. Ustedes ya de otras generaciones, ¿siguen con esa temática? ¿Se juntan? ¿Se siguen Sí, juntando? pero ¿sabés que nos forzamos a hacerlo? Y sobre todo sucede en verano, que es cuando uno de mis amigos siempre viene para esquivar el invierno de Europa, se viene para el pueblo y ahí es como que nos reunimos todos, porque si no es como nos juntamos de a 2 o 3 de vez en cuando, ¿viste? Pero viste que uno cuando se va haciendo más grande, que tiene otras responsabilidades, ya es como que pierde esa rutina. Pero la verdad es que nos forzamos más a juntarnos en verano, pero sí. Recién el encuentro. Recién me hablabas de que cuando te fuiste a Villa María te fuiste a estudiar a Bellas Artes. Sí. ¿Por qué te gustó eso? ¿Quién te inculcó esto de las artes? ¿Hubo algún profe en particular? No, ¿sabés qué? No, ni siquiera fue por un profe. A mi hermano, por ejemplo, incluso también le encanta el dibujo, la pintura. Creo que desde que tenemos uso de razón que hacemos los dos eso, me apasiona, me encantaría dedicarle más tiempo, pero no sé si es un profe. Vos sabés que tengo el recuerdo de la infancia, tengo todavía guardado. Yo pintaba, dibujaba cualquier cosa y un día mis papás me llevaron a un concurso de artistas que hubo acá, creo que en el rancho de la Rural, si mal no recuerdo, y bueno, yo era la única niña que participó. Me acuerdo que había dibujado, incluso tengo el recuerdo del dibujo en sí, había hecho unos conejos, todos coloridos, y para ellos era espectacular que un niño se interese por eso, y me regalaron un peluche que todavía lo conservo, y me habían dado el diploma, así que lo recuerdo con mucho amor eso, pero no sé si alguien en particular. Lo que sí me han contado mis papás, que nuestro abuelo también dibujaba bien, que le gustaba todo lo que tiene que ver con el arte, así que seguramente por ahí anda. El ADN. Sí, algunos de mis tíos también incluso me dijeron, así que... Me hiciste acordar algo, antes en las exposición rural, bueno, que ahora dentro de poquito la tenemos, del 20 al 31 de agosto, después tiramos el chivo. Sí. Se hacía un concurso de dibujos. Sí. Desde que yo era chico hasta que no sé qué edad habré tenido, pero yo ya había pasado la adolescencia y ya estaba en la juventud y todavía antes que se mudara para allá, ¿no? Todavía en el pasillo ahí que da a las espaldas, por decirlo de alguna manera, de las oficinas, ahí se colgaban todos los dibujos que hacían los chicos, sí, me acuerdo. y había un jurado que evaluaba los dibujos y capaz que haya sido uno de esos
esos concursos. Capaz, la verdad que no Mirá, recuerdo. mirá lo que Sí, me hiciste acordar. Sí. Araceli, después me dijiste que cuando te viniste a Canals, empezaste el profesorado de historia Sí. y que te enamoraste de la historia. Ujú. ¿Antes nada te había movido así a estudiarlo o ahí descubriste que ese era tu norte? En realidad, te vuelvo a repetir, no tenía mucha idea de qué hacer, sinceramente. Y vos sabés que desde chica me gustó la historia, pero porque tenía mucho que ver con la política. A mí en el secundario, si me preguntás qué historia te interesó más, y la Argentina, ¿viste? Pero porque se relacionaba mucho más a lo que se hablaba en mi casa. Yo quería comprender por qué mis papás pensaban así Claro. y por qué yo tenía que compartir lo mismo. Claro. Entonces siempre digo lo mismo. A mí me inculcaron algo desde la panza de mi mamá y que yo después lo quise comprender y que yo después lo quise entender y bueno, y ahí supe que sí, que acompañaba, que me gustaba eso. Pero ya te digo, es como, me gustó eso porque era muy relacionado a la política y porque estaba acá en Canals, pero la verdad es que, bueno, me considero muy curiosa. Si por mí fuera, si yo tuviese que contar con el tiempo, me encantaría estudiar un montón de cosas, ¿viste? Creo que, bueno, el saber no ocupa lugar, frase trillada, pero la verdad es que es muy real. Siempre estoy haciendo algo que tiene que ver con historia, que tiene que ver con política, pero bueno, son cosas que viste que me apasionan. Si por mí fuera, bueno, cuando entré al consejo yo digo, necesito ser abogada un día para el otro, ¿viste? Como, bueno, las leyes siempre me interesaron, me encantaría entender un poco más de economía, ¿viste? Cosas que se relacionan, ya te digo, con estas dos cosas. Pero bueno, historia me encantó, me apasionó, una re linda experiencia en el profesorado y me recibí a los 21 años, por eso te digo re joven, y fuimos la primera promoción. Así que Claro. me recibí, sí, y ya unos meses antes de recibirme me habían dado unas horas suplentes en el Misericordia, así que ya empecé desde temprano también. Desde empezar a dar, Sí. a dar clases. Ujú. ¿Y qué es lo que más, porque dijiste que ahí te enamoraste de historia, ¿qué fue Ujú. lo que te enamoró de la historia? Vos sabés que lo primero que obviamente vimos por lógica, porque hay que ver las cosas de forma ordenada, era la historia antigua y me encantó eso. Bueno, y también mis primeras horas fueron de historia antigua, entonces yo siempre digo que a mí me apasiona dar clases porque aparte me divierto un montonazo. A mí no me gusta, por ejemplo, ser la típica profe de historia que solamente da fechas y nombres y que los pibes no entiendan. No, a mí me gusta hacer un poco de teatro en esa clase, ¿viste? Que ellos también se rían, no solamente divertirme Claro. yo. Y bueno, buscar esos datos curiosos, ¿viste? Yo me acuerdo que empecé con historia antigua y bueno, me acuerdo de que a los chicos de verdad los sentí interesados en su momento. Bueno, hoy en día doy todas las otras historias ya cara repetida, pobres, pero bueno, eso es lo que primero me interesó, sí. Ujú. La base del ser humano, Sí, tal cual. Sí, sí, tan sí. compleja y Ujú. tan interesante, porque en realidad la historia del ser humano es interesante. Ahora, bueno, ¿cómo fue esa experiencia de pararte frente a un aula a dar clases? Fue recontra fuerte porque imagínate que yo era muy jovencita, yo no sabía ni siquiera cómo funcionaba. Hoy en día yo trabajo en 3 escuelas públicas. Yo en su momento ni siquiera, porque nadie te lo enseña aparte, ni siquiera sabía cómo funcionaba esto del puntaje, esto del sistema en sí educativo. Yo sabía que había un ministerio, una secretaría de educación acá, viste, como lo más lógico. Pero después no mucho más, no sabía el funcionamiento de una escuela pública en sí. Y me acuerdo que en su momento empecé a trabajar en el Misericordia, que no es una escuela pública, pero me paré enfrente de un aula, incluso las prácticas, lo que se denomina residencia para recibirte, me tocaron a mí, a punto de recibirme, en 6º año, que Claro. los chicos tenían 17, 18 años, y encima me tocó el gobierno de Alfonsín. Entonces, viste, era como decís, está todo como ubicado, te salió bien. Así que bueno, esa fue la primera experiencia, que me acuerdo que en su momento la escuela funcionaba en lo que hoy es la Casa de la Cultura del Ujú. Ferrocarril. Claro.
Bueno, y después ya tuve mis horas titulares ahí nomás de recibirme. Fue fuerte en ese sentido, pero también creo que estar cercanos a los estudiantes del secundario en cuanto a la edad es positivo porque ellos se acercan desde otro lugar, ¿viste? Ellos no te ven como alguien muy distante, ellos te hablan de otro modo, ellos te cuentan sus cosas sin temor a que vos quizás los juzgues. Me parece que eso es sumamente positivo. La cercanía de edad. Sí, sí. Hoy ya tengo bastantes años, de 11 años y medio ya de antigüedad. Así que, sí, así que bueno, pero muy bien. De todas maneras seguís siendo una profe joven. No, sí. Araceli, bueno, preguntarte un poco, yo te conocí, creo que todavía ibas al secundario cuando te hice la primera nota, Sí. que estabas en la Juventud Radical, Sí. ¿puede ser? Ujú. Allá por el 2013, de haber sido 2014. Sí, Sí. yo ahí estoy en el profesorado ya. Ah. Yo terminé el secundario en el 2009, en el Belisario. En 2009. Sí. Ah, no, entonces ya Ya estaba en el profesorado, te estudiando. Sí, profesora por sí. ahí cuando te hice la primera nota, pero de hecho que medianamente uno puede imaginar de dónde viene, pero contanos un poquito por qué de tan jovencita empezaste a participar en la política, quién te inculcaron eso, y cómo te surge a vos, porque por más que te lo inculque, después hay algo que te tiene que mover a hacerlo. Contanos un poquito esa parte. Sí, en realidad, obviamente mi familia es muy política. A ver, mis papás siempre participaron de la Unión Cívica Radical. Mi hermano incluso estudió ciencias políticas, para que te des una idea, ¿no? Bueno, y siempre estuvimos metidos, viste, súper empapados de la cuestión política y obviamente en el radicalismo. Y mis recuerdos de la infancia son con mis papás haciendo campaña, viste. Y En el comité. en el comité radical, cuando se perdían las elecciones, vos sabés que tengo muchos recuerdos, pero uno de ellos es que quizás quien no pertenece al mundo político no lo entiende. Pero yo me acuerdo de mi mamá llorando cuando se perdió una campaña en el comité de centro y llorando contra la mesa, pero de una forma desgarradora, ¿viste? Y esas cosas como que me quedaron súper grabadas. Si me preguntas quiénes me inculcaron esto, bueno, obviamente mis padres. Mi papá fue concejal en el 83, así que yo fui concejal 40 años después. 40. Sí, fue concejal en su momento en la gestión de Miguel Gregorietti, ¿viste? Y bueno, y él siempre me contaba, siempre fuimos muy apasionados y ellos transmitieron esa pasión. Mi mamá era más puntera, ¿viste? Y mi papá era el que hablaba bonito. Él incluso siempre me decía, yo me conocía todo el pueblo porque justamente hacía el trabajo ese de vender, ¿viste? En breque, decía él. Y yo, dice, vivía atrás del matadero y yo era súper interesado y mi papá era súper interesado, era radical de Irigoyen, así que es como, ¿viste? Es una... Lo trae en la sangre. Sí, y siempre me decía mi papá, y yo quise acercarme, cuando me vinieron a buscar yo dije que sí. Dice, porque yo me hablaba con todo el mundo y yo quise acercarme porque, dice, en aquel momento el pueblo estaba como muy dividido y yo era súper humilde y quería acercarme, quería cambiar las cosas, quería cambiar también mi forma de vivir. Eso siempre me lo dijo, siempre me lo contó de la misma forma. Y después, ¿qué me contaron también? Bueno, la gente me cuenta. Yo me acuerdo de tu mamá con voz a upa, embarazada y repartiendo votos. Entonces, no había tanta opción, no había tanta opción. Pero sí, obviamente nos dieron la libertad de no, si queríamos que no participemos, pero no, la verdad es que me lo transmitieron por sangre. No, y desde que tengo uso de razón, ¿viste? Yo me río mucho porque, bueno, con esto que me gusta mucho leer, tengo el recuerdo de haber leído ya de bastante chica Robo para la Corona, imagínate. Por ejemplo, que vos decís, ¿viste esos libros que había en casa de...? Pero bueno, me apasiona y vos sabés que empecé a visitar el comité, obviamente, toda la vida, pero yo siempre digo que hace 32 años que estoy metida en esto. Y después, cuando terminé el secundario, ahí me empezaron a invitar a algunas reuniones departamentales que
Vos sabés que, o sea, tus papás te lo pueden explicar, pero otra cosa es cuando vos viajás por tu cuenta y ahí empezás a entender la dinámica. Viste que el radicalismo se caracteriza por ser como muy organizado, viste, una estructura, una superestructura partidaria. Y ahí empecé a entender por qué había que viajar al departamento, y ahí empecé a entender por qué todo se centraba en capital. Y es como, viste, es muy, muy organizado. Y bueno, empecé a viajar al departamento, fueron mis primeros viajes, ni bien terminé la secundaria, con plata prestada de mis papás, más vale, ¿no? Y bueno, y ahí me encantó, ahí ya empecé a participar del circuito departamental, y bueno, y ahí ya le dimos para adelante. Pero bueno, es algo que siempre se ve que estuvo. La pasión. Sí, No, sí. no tiene explicación la pasión. Sí, sí. Bien. Bueno, Araceli, la verdad que hoy estás ocupando un rol importante, como decíamos al principio, como ocupa cada uno de los concejales y ha ocupado cada uno de los que ha estado en algún momento sentado en esa banca. Aunque por ahí el trabajo de un concejal suele pasar desapercibido por la mayor parte de la sociedad. Pero ¿cómo ha sido tu experiencia y cómo encaraste esta etapa de tu vida sentada en una banca del consejo? Una cosa es la militancia y otra cosa es el trabajo en una banca. Es súper diferente y siempre lo remarco. Porque uno puede acompañar, uno puede asistir a ver las sesiones, pero ya cuando estás vos ahí sentada es otra cosa. Si vos me decís, ¿te lo imaginaste? La verdad es que siempre lo miré con ganas. Siempre estuve participando y siempre dije, ojalá esté yo algún día. Pero cuando te metes de lleno ahí, cuando vos te invitan a formar parte, te candidateás, obtenés lugar, ahí cambia totalmente la cosa, ¿viste? En esto que decías vos, por ahí pasamos desapercibidos. Creo que ayer lo hablaba con una amiga de Arias, que también es concejal, y yo le decía, eso tiene, pero no positivo, muy positivo Canals, que tenemos un consejo que se transmite en vivo, que después se comparten las noticias. Tenemos un consejo ahí que cada uno tiene su banco, o sea, muy moderno. Esto no funciona así. En pueblos cerquitas estoy hablando. Otra cosa es la ciudad, que en la ciudad uno es concejal tiempo completo, en el sentido de que la mayoría no se dedican a la actividad privada, porque estamos hablando de que tienen un sueldo gigante, que tienen reuniones absolutamente todos los días, que tienen su oficina. Es totalmente otra cosa. Pero comparando Canals con los pueblos aledaños, la verdad es que es muy positivo, que la gente está más cerca del consejo. Y otra cosa que siempre lo hablamos, y es que por lo menos desde que entramos nosotros, se trabaja muy bien con el si yo fuera concejal. Uh-huh. Y se trabaja muy bien con las escuelas secundarias, con lo que eso significa, ¿no? Para de acá a unos años, los chicos que ya estén estudiando, que estén trabajando, ya van a saber perfectamente de qué se trata hacer una ordenanza, qué es un concejal, que hay cosas que puede presentar, hay cosas que no. Y la verdad es que eso hace algunos años atrás, la verdad que no pasaba. No. Uh-huh. ¿Sí? Exacto. Porque uno tiene la idea, pero de lejos, ¿viste? Uh-huh. De los que están en la municipalidad, te dicen, ¿viste? Pero la verdad es que me parece que se ha hecho un buen trabajo y año a año participando con las escuelas, sobre todo para que sepan lo que es el oficio de ser concejal. Sí, tener la idea. Uh-huh. Sí, yo recuerdo cuando empecé a cubrir las sesiones del consejo, hoy no estoy tanto en esa actividad, pero allá por el 2011, que empecé a descubrir que era un consejo deliberante y que porque el rol que empecé a ocupar a partir del 2011 como periodista me lo pidió, ahí descubrí un montón de cosas y sí me di cuenta desde el 2011 que yo empecé a cubrir hasta, bueno, que ganó Edgar, uh-huh. que a partir de su gestión el Consejo Deliberante dio un vuelco muy importante porque se recibe a un consejo hoy día como se tiene que recibir a un consejo, ¿no? Que cada uno tenga su banca, que con un equipo de sonido, y que al periodista, cuando yo arranqué a trabajar, cubrir el consejo era muy difícil. Hoy
es un poco más fácil, porque se escuchan todas las voces, porque están ubicados como para que el que está trabajando, el que está sacando fotos, el que está filmando lo pueda hacer de otra manera. Así que no, en realidad ha crecido muchísimo. Sí, uno siente también que, digamos, la institución está a la altura de la circunstancia, exactamente. ¿no? Y que el concejal puede estar más cerca de la gente y que la gente te puede escuchar a ver qué decís, qué no decís. Y yo recalco mucho esto en las escuelas porque encima me toca dar, yo siempre digo que en esto que te decía que la historia y la política están muy relacionados, yo no es que hablo de otra cosa cada día de trabajo. Mi trabajo también consiste en hablar política, ya sea internacional, americana o argentina. Yo todos los días, mi trabajo consiste en enseñar política. Entre las materias tengo ciudadanía y política, por ejemplo, y siempre charlamos con los chicos y siempre remarco esto, la importancia de saber qué función tiene cada uno, qué función tiene cada uno. Y eso es súper importante lo que vos remarcás, esto, bueno, del sonido, no es poca cosa, a ver, y eso hace estar más cerca a la gente e interesarse más, ¿sí?, por lo que está pasando. Así que bueno, me parece súper importante lo que se ha hecho. Bien, ¿qué te gustaría lograr? Has logrado un montón de cosas, ¿no? Pero dentro del consejo, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son las cosas que te gustaría lograr como concejal? Mira, como concejal hemos trabajado, desde que asumimos, hemos trabajado muy bien con Damián y con el resto de los concejales. Hemos hecho un buen equipo con Damián. Hemos logrado algunas cosas, pero bueno, hay muchas cosas para trabajar todavía. Hay algunas ordenanzas que tenemos en mente, pero si me preguntas qué objetivos, creo que varios se han cumplido. Esto de tener un mejor diálogo, de que no sea... Primero yo, a ver, cuando yo era más chica yo sentía que el Consejo Deliberante era una escribanía, por así decirlo, ¿no? Entonces por eso te digo que uno apunta siempre a mejorar el diálogo con los demás. Y que no por el simple hecho de ser oposición vamos a decir que no a todo. Y ojalá que ellos como oficialismo, los concejales oficialistas, que digan que sea todo, ¿no? Esto es un diálogo, esto es lo mejor para los ciudadanos, ¿no? Y algo súper importante lo que estamos haciendo. A ver, estamos diciendo las leyes, las normativas del pueblo. Entonces, no sé qué objetivos tengo para adelante. Seguir trabajando de esta manera, seguro. Creo que se han logrado varias cosas, hemos hecho varios proyectos en conjunto. Y bueno, y si uno ve las sesiones se dará cuenta de eso, de que ha mejorado un montón el diálogo. Y bueno, por ahí el chicaneo político, pero... Esas cosas que no se pueden obviar. Claro, obvio, pero son propios del juego político también. Pero la verdad es que, bueno, hemos hecho creo que un trabajo serio y digno por lo que va de mandato. Bien, ahora, bueno, últimamente no, quizás en algún momento hubo un poco más de participación de mujeres. Hoy también el consejo está, yo creo que hay son 4 mujeres, ¿puede ser? 4. Está Luciana, Paola, Milagros y yo. 4 mujeres. Sí. ¿Tenés ideas en algún momento o te gustaría llegar a ser intendente de Canals? ¿Está dentro de tus objetivos, de tus pensamientos, de tus ideas? Es que no pienso en eso. Es como te digo, no tengo objetivos. El objetivo es seguir participando y seguir apostando por hacer un mejor trabajo. Y que ese trabajo llegue cada vez a más gente. Entonces yo no te puedo decir que no lo haría, porque te estaría mintiendo, porque alguien que estuvo toda su vida en esto, obviamente que tiene intenciones de más, pero la verdad es que por ahora seguir en donde estoy, y que desde este equipo que se formó antes de esas elecciones, salga un nombre, un buen candidato, y que sigamos apostando por el trabajo en conjunto, ¿no? Uh-huh. Pero... Y si alguien viene y te dijera, Araceli, sos la candidata, ¿lo aceptás? No, lo que pasa es que... Mirá la pregunta que me estás haciendo. No, me parece que por el momento pensar en lo que estamos haciendo ahora con Damián, y bueno, y después se verá quién es el nombre. Uh-huh. Quién mida, quién tenga ganas. Pero bueno,
veremos más allá. Lo que pasa es que también uno no sabe qué va a hacer en 2 meses, imagínate en el 2027. Igual no te niego que me encantaría tener la bolita de cristal para ver qué pasa en el 2027. No, pregunto, digo, a ver, porque tampoco es que falta mucho. No. O sea, ya estamos, cuando queremos acordar, ya es como que este año lo estamos despidiendo, ¿no? Sí. Aparte año de elecciones, entonces. Claro, ¿no? Esto que, bueno, ya empezó la campaña, empezó bastante complicada, pero más allá de eso, bueno, viste, es como que el run run en la calle ya empieza a preguntarse, ¿no? Porque, bueno, vos estás dentro del ámbito político, pero ves que públicamente no suena nada, no hay nombres. No, y viste cuando es como que está todo sellado. Todo el mundo te lo pregunta, ¿viste en la mesa del domingo? ¿Viste que en la mesa del domingo que te dicen? Que no tenés que hablar ni de fútbol ni de política. Bueno, en mi familia es al revés, ¿viste? En mi familia somos muy termos de River y todos radicales. Entonces, ya como, está. bueno, y bueno, ¿y qué van a hacer? ¿Y qué van a hacer? ¿Y se sabe algo? Y la verdad es que todavía no. Sería buenísimo que ya haya un perfil, pero bueno, la realidad es que, bueno, uno tiene que pensar mucho quién puede llegar a ser, pero bueno, eso va a pasar de algún tiempo, supongo. Este año de elección es complicado, así que yo supongo que ya el año que viene ya me parece que se van a escuchar más nombres, ¿o no? Y sí, a partir de enero en adelante Sí. se tendrían que empezar a escuchar algunos nombres, ¿no? Sí, Para sí, que sí. la gente empiece a pensar qué es lo que puede pasar en el futuro de Canals. Y ver también qué va a pasar después de estas elecciones. Ujú. Lo hemos charlado mucho estos días a raíz de los dichos de la senadora por Córdoba y lo charlamos en las escuelas y yo trato de recalcar, no hay que restar importancia a las elecciones legislativas, viste que cada vez hay menos participación. También eso va de la mano con el descreimiento que la gente tiene por la política, no hay que decirlo. Pero siempre trato de remarcar eso. A ver, nosotros votamos a esa gente. Yo no, pero... Se entiende que cuando uno dice nosotros votamos a esa es lo gente. que se elige. Nosotros votamos a los diputados, a los senadores que después van a representar a la provincia de Córdoba, al distrito que sea. Entonces, uno tiene que fijarse. Por eso es importante analizar, no votar solamente la carita que es más conocida y que aparece arriba, ¿no? Es lo mismo en la intendencia, a ver. Entonces es interesante investigar, ¿sí? Ser curioso en ese sentido también, ¿no? Porque si no, después cada uno ocupa una banca, ¿viste? Y hay que escuchar esas cosas. Que me dio mucha indignación, por supuesto, que se volvió viral por la indignación también, pero hay que entender que también esa persona llegó por el voto de la gente. Ujú, seguramente. Bueno, Araceli, la verdad que hemos podido congeniar con el horario. Sí. Se venía complicando el tema de las horas, pero bueno, agradecerte el hecho de que te haya llegado. Es bueno llevarle a la gente la humanidad detrás de quienes ocupan un puesto importante en la localidad, como el tuyo es profesora y concejal. Bueno, y de hecho que a veces no sabemos por qué o cómo están ahí. Por esto que vos decías, ¿no? A veces el desconocimiento, pero Sí. y nosotros lo que queremos es llevarle un poquito eso a la gente, de que conozcan a cada actor, sea el puesto que ocupe dentro de una sociedad, que la gente lo conozca. Así que agradecido de que hayas venido, de que hayas charlado con nosotros. Y bueno, seguramente no va a ser ni la primera ni la última vez que lo hagamos. Así que bueno, desearte lo mejor y que bueno, si a ustedes les va bien, al pueblo le va a ir bien también. Bueno, ojalá que sí, que sigamos por ese rumbo. Y ha sido mucho el trabajo para llegar a estar hoy en una banca y ha sido mucho el laburo, los kilómetros recorridos. Es muy difícil hacer política siendo muy joven y también siendo mujer en su momento, ¿no? Pero han sido muchos los kilómetros recorridos, esto de conocer, de entender. Es también más difícil hacer política en el interior, porque vos después te invitan, por ejemplo, no sé, a encuentros partidarios a Capital y vos ves que ellos están muy cómodos allá, a ellos les es más fácil. Y vos decís, nunca llegan y nosotros estamos en el interior del interior, decía alguien hace poco en la tele. Y la verdad es que la vida
pueblerina y la vida política es muy diferente. Y bueno, hemos pasado mucho quienes estamos recorriendo desde hace mucho tiempo el partido político, el que sea, en mi caso en el radicalismo, la verdad que ha sido mucho laburo, así que bueno, espero estar cumpliendo con la tarea. Creo que sí, y bueno, espero mejorar. Así que bueno, gracias por la invitación. Bien, bueno, no quería traer así por un golpe bajo, pero creo que hoy tu viejo estaría orgulloso de donde estás, ¿no? Ojalá. Me lo dijeron mucho el día que juré, así que ojalá que así sea. Bien, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Fer. Comenzó, un faro se alzó, Ecos Multimedios, el futuro despertó. Sintoniza FM Coche 8.